Profetas y Reyes, capítulo 32, Manasés y Josías, parte 2. Con la ascensión de Josías al trono, desde el cual iba a gobernar 31 años, los que habían conservado la pureza de su fe, empezaron a esperar que se detuviera el descenso del reino, porque el nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 años, temía a Dios y desde el mismo principio hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Segundo de Reyes 22:2. Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre, y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino, Josías fue, sin embargo, fiel al Dios de Israel. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. Sin apartarse a diestra ni a siniestra, como quien debía ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel, y su obediencia hizo posible que Dios le usase como vaso de honor. En el tiempo en que Josías empezó a reinar, y durante muchos años antes, los de corazón fiel que quedaban en Judá se preguntaban si las promesas de Dios habían hecho al antiguo Israel se iban a cumplir alguna vez. Desde un punto de vista humano, parecía casi imposible que se alcanzara el propósito divino para la nación escogida. La apostasía de los siglos anteriores había adquirido fuerza con el transcurso de los años. 10 de las tribus habían quedado esparcidas entre los paganos. Quedaban tan solo las tribus de Judá y Benjamín. Y aún éstas parecían estar al borde de la ruina moral y nacional. Los profetas habían comenzado a predecir la destrucción completa de su hermosa ciudad, donde se hallaba el templo edificado por Salomón, y donde se encontraban todas las esperanzas terrenales de grandeza nacional. ¿Sería posible que Dios estuviese por renunciar a su propósito de impartir liberación a quienes pusiesen su confianza en Él? Frente a la larga persecución que venían sufriendo los justos y a la aparente prosperidad de los impíos, ¿podían esperar mejor día los que habían permanecido fieles a Dios? Estas preguntas, llenas de ansiedad, fueron expresadas por el profeta Habacuc. Considerando la situación de los fieles en su tiempo, dio voz a la preocupación de su corazón en esta pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Habacuc 1, 2 y al 4. Dios respondió al clamor de sus hijos leales. Mediante su portavoz escogido, reveló su resolución de castigar a la nación que se había apartado de él para servir a los dioses de los paganos. Estando aún con vida alguno de los que averiguaban acerca del futuro, ordenaría milagrosamente los asuntos de las naciones dominantes en la tierra, y daría ascendencia a los babilonios. Esta potencia caldea, formidable y terrible, versículo 7, iba a caer repentinamente sobre la tierra de Judá como azote enviado por Dios. Los príncipes de Judá y los más hermosos de entre el pueblo serían llevados cautivos a Babilonia. Las ciudades y los pueblos de Judea, así como los campos cautivados, serían asolados, nada quedaría indemne. Confiando en que aún en ese terrible castigo se cumpliría de alguna manera el propósito de Dios para su pueblo, Habacuc se postró sumiso a la voluntad revelada de Jehová. Exclamó: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y luego, como su fe se extendía hasta más allá de las perspectivas penosas del futuro inmediato, y confiaba en las preciosas promesas que revelaban el amor de Dios hacia sus hijos, que manifiestan confianza, el profeta añadió: no moriremos, versículo 12.
Con esta declaración de fe, entregó su caso y del todo israelita creyente en las manos de un Dios compasivo. Y esa no fue la única vez cuando Habacuc ejerció una fe enérgica. En una ocasión, mientras meditaba acerca del futuro, dijo: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará en mí, y qué tengo de responder a mi pregunta». El Señor le contestó misericordiosamente: «Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún poco, mas al fin hablará, y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá». Habacuc 2, 1-4. ¿Te gustaría escuchar todos los capítulos del libro Profetas y Reyes? Suscríbete a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa, Profetas y Reyes. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y a escuchar el siguiente capítulo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con aprecio, el pastor Juan Manuel Flores Espinosa.